esto le llamas ordenar? Ni siquiera te diste cuenta de que los balones están ponchados y los mezclaste todos. En las instalaciones deportivas militares, bajo el sol de un radiante fin de semana, un sargento primero insultaba y maltrataba a un soldado. Sin embargo, momentos después, una mujer se acercó y la situación dio un giro de 180 grados. ¡Qué guapa! Seguro que por la noche la entrenan bien en la vivienda militar. Ya basta. Deja de atormentar a los muchachos. Ella ni se inmutó ante el comentario lascivo del sargento Ramírez. Se trataba de Ximena Ríos Cantú, general de división e inspectora de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es miembro del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Y, sobre todo, era la tía del atormentado soldado Emilio Zapata. Así comienza la inspiradora historia de una mujer general de 2 estrellas que pone en su lugar a un sargento abusivo y a un corrupto general de división, director de la Dirección de Bienestar, implicado en fraudes de adquisiciones militares, mientras reconstruye los lazos familiares. Es una radiante tarde de fin de semana. El deslumbrante sol primaveral iluminaba el amplio campo de maniobras del Centro Deportivo Militar. Una mujer, vestida con una ligera chamarra deportiva gris y pants negros, caminaba hacia la entrada principal. Llevaba el cabello recogido en una coleta pulcra y su rostro, claro y sin maquillaje, irradiaba serenidad. Su postura erguida y su andar ligero daban la impresión de una mujer que apenas había pasado los 30. Cualquier soldado que la viera la tomaría por una sargento recién salida de servicio, aprovechando su día libre para hacer un poco de ejercicio. Su nombre era Ximena Ríos. Hoy no estaba aquí en calidad de visitante oficial. Solo quería observar de lejos, discretamente, para asegurarse de que su sobrino se estaba adaptando bien a la vida militar. Ximena se acercó a la ventanilla del puesto de guardia, sacó una identificación de su cartera y la deslizó. El guardia al otro lado de la ventanilla verificó la identificación y le entregó un gafete de visitante. El gafete tenía una etiqueta roja con las palabras Personal Civil Sedina. Ximena asintió en silencio y guardó el gafete en el bolsillo de su chamarra. Su entrada fue completamente natural y sin contratiempos. Una vez dentro de las instalaciones deportivas, Ximena caminó con paso tranquilo por el sendero. En contraste con el clima cálido y despejado, el paisaje que se ofrecía a su vista era extrañamente decrépito. Lo primero que captó su atención fue la cancha de tenis al aire libre. La red que dividía la cancha estaba rota y deshilachada en varios puntos, colgando tristemente hacia el suelo. Ximena tomó una raqueta de tenis que descansaba en la silla del juez. Con la punta de los dedos, recorrió lentamente el marco redondeado de la raqueta. Justo en el centro del marco de la raqueta, que parecía haber sido entregada hacía poco, había una profunda grieta. Ximena volvió a dejar la raqueta en su sitio. Continuó su camino hacia el almacén exterior. Fuera de un armario metálico entreabierto, había equipo deportivo esparcido en desorden. Con la punta de su tenis de correr negro, Ximena tocó ligeramente un balón de fútbol que yacía en el suelo. El balón rodó débilmente, completamente desinflado. La superficie de cuero se pelaba como la piel de una serpiente y había perdido todo el aire. Lo mismo ocurría con los aparatos de pesas al aire libre instalados al lado. Aunque a primera vista parecían en buen estado, las articulaciones metálicas que conectaban los aparatos estaban cubiertas de una gruesa capa de óxido rojo. Ximena frotó una de las partes oxidadas con su dedo índice. Una gran cantidad de polvo rojizo y áspero se adhirió a su yema. Sus ojos se entrecerraron, fríos y afilados, mientras observaba el polvo en su dedo. El equipo, abandonado y roto hasta el punto de que la marca de garantía de calidad era una burla, creaba un extraño contraste bajo el sol radiante. Ximena sacó una toallita húmeda del bolsillo de su pantalón y se limpió meticulosamente la punta del dedo. Justo en el momento en que iba a tirar la toallita usada en un bote de basura cercano, un grito agudo resonó desde la cancha de fútbol rápido de césped artificial. Era la voz grave de un hombre que reprendía a alguien con dureza. La mano de Ximena se detuvo en el aire. Tras el grito que trajo el viento, se escucharon una serie de golpes sordos. Sonaba como si alguien estuviera pateando un objeto pesado con botas militares, seguido por el sonido de algo rodando por el suelo. Ximena tiró la toallita en el bote de basura y giró la cabeza de inmediato. Sus pasos, que antes paseaban tranquilamente por el sendero, cambiaron de dirección en un instante. La mandíbula de Ximena se tensó mientras cruzaba el césped. El sonido de sus tenis de correr sobre la pista de tartán comenzó a hacerse más rápido y pesado. A medida que se acercaba a la cancha de fútbol rápido, la voz del hombre se volvía más y más áspera. Entre los gritos, no cesaban los golpes sordos de algo siendo golpeado. Ximena se movió rápidamente por el borde de la pista, amortiguando el sonido de sus pasos.
Al llegar cerca de la alta valla metálica, se detuvo y se agachó ligeramente. A través de la malla verde, vieja y rota, pudo ver claramente la situación dentro de la cancha. En medio del campo vacío, bañado por el sol deslumbrante, se veían las siluetas de dos personas, un oficial en ropa deportiva, de pie con arrogancia y las manos en la cintura, y frente a él, un soldado que recogía balones viejos esparcidos por el suelo con la cabeza gacha. La mirada de Ximena se posó en los hombros encorvados del soldado. Lentamente, sus puños se apretaron. ¿A esto le llamas ordenar? Ni siquiera te diste cuenta de que los balones están ponchados y los mezclaste todos. La bota militar del sargento Ramírez pateó con fuerza un balón de fútbol en el suelo. El balón voló por el aire y golpeó a Emilio en el muslo. El cuerpo de Emilio se tambaleó, pero rápidamente recuperó la postura y se mantuvo firme. No lo esquivó. Era la actitud de alguien que había aprendido por las malas que esquivarlo solo empeoraría las cosas. El sargento Ramírez volvió a patear. Esta vez, golpeó a Emilio en la espinilla. Los otros soldados que reparaban la malla o recogían basura en los alrededores bajaron la cabeza al unísono, como si se hubieran puesto de acuerdo. Los hombros encorvados de los soldados que evitaban la mirada demostraban que esta violencia brutal no era algo que ocurriera por primera vez. Fuera de la valla, observando la escena, las venas de las manos de Ximena se marcaron con un tono azulado. Sus uñas cortas se clavaron profundamente en las palmas de sus manos apretadas. Soplaba una brisa fresca de primavera, pero la mandíbula de Ximena estaba dura como una piedra. La puerta de la cancha se abrió y Ximena entró. «Ya es suficiente», dijo una voz baja pero clara, cortando el aire de la cancha. El sargento Ramírez, que se disponía a patear el balón una vez más, detuvo su movimiento y se dio la vuelta. Una mujer joven en ropa deportiva gris. La mirada del sargento recorrió a Ximena de la cabeza a los pies. Sin duda, le pareció una sargento de bajo rango que había venido a hacer ejercicio en su día libre. ¿Y usted quién es? ¿Mi sargento? Estoy disciplinando a uno de mis hombres. Le agradecería que no se metiera en asuntos ajenos. La barbilla del sargento Ramírez se alzó con arrogancia. Ximena no se detuvo y se acercó hasta quedar frente a él. Esto no es disciplina. Es maltrato. La directa acusación de Ximena hizo que el sargento frunciera el ceño. Pero la molestia duró poco. Una sonrisa despreciable se dibujó en sus labios. ¡Qué carita tan linda! ¿Vino a entrenar sola a estas horas? Se le ven las piernas un poco débiles. Venga a mi alojamiento esta noche. Le daré un entrenamiento de fuerza personalizado que no olvidará. El aire se congeló. Tras la horrible broma, los soldados que estaban cerca se dieron la vuelta y miraron hacia el otro lado. Los puños de Emilio, que había estado mirando al suelo, comenzaron a temblar. Una repugnante sensación de asco pesaba sobre todo el campo. Sin embargo, Ximena, la destinataria del insulto, no expresó su ira en voz alta. Al contrario, hasta el último rastro de calidez se evaporó de su rostro. En lugar de estallar en cólera, su rostro se convirtió en el de una fiera que afila su instinto, fría como el hielo. La mirada de Ximena se dirigió a un viejo balón de fútbol que rodaba a sus pies. Lo golpeó suavemente con la punta de su tenis negro. «Sargento Ramírez, ¿acaba de decir que mis piernas parecen débiles?» Ximena levantó la cabeza y señaló con la barbilla el otro extremo de la cancha. A unos 20 o 30 metros de distancia, frente a la portería contraria, había un solitario balón de fútbol. ¿Hacemos una apuesta? Ese balón de allá. Si lo golpeo desde aquí y le doy con precisión, usted se disculpa ahora mismo, delante de todos estos soldados. El sargento Ramírez miró hacia donde señalaba Ximena y soltó una carcajada. ¿Usted, mi sargento, darle a ese balón desde aquí? ¡Ja! ¡Qué chistoso! A ver, inténtelo. Perder ante una sargento desconocida frente a sus hombres sería una humillación, pero en la mente del sargento Ramírez, la posibilidad de perder ni siquiera existía. Era una distancia que ni un jugador de la selección nacional podría garantizar. Era la arrogante certeza de que una mujer soldado con cara de niña no podría golpear un balón con otro desde esa distancia. Si falla, esta noche viene de verdad a mi alojamiento. El sargento se cruzó de brazos con aire de suficiencia. Esa misma arrogancia le impidió darse cuenta de la trampa mortal en la que acababa de caer. Ximena retrocedió un par de pasos detrás del balón. La furia tensa que momentos antes hacía que sus uñas se clavaran en su piel había desaparecido. En su lugar, solo quedaba la fría y seca compostura de un depredador ante su presa. La mirada helada de Ximena se extendió, larga y recta, hacia la portería contraria. Ximena retrocedió ligeramente detrás del viejo balón de fútbol. Ni siquiera se cambió los zapatos. Seguía con sus tenis de correr negros.
Con una breve carrera, el pie derecho de Ximena cortó el aire. Fue un swing suave y ligero, como si no hubiera aplicado mucha fuerza. Un golpe sordo resonó en la cancha. El balón voló a ras del césped artificial, en una trayectoria baja y rápida. Y a 20 metros de distancia, en el otro extremo del campo, golpeó con precisión el objetivo solitario. El balón impactado rodó hacia la valla. Las bocas de los soldados que contenían la respiración se abrieron de par en par. Se miraron unos a otros con los ojos como platos, el asombro llenando sus rostros. El rostro del sargento Ramírez, que se había cruzado de brazos con aire presumido, se puso rígido en un instante. Sin embargo, pronto carraspeó y forzó una sonrisa. ¡Qué buena suerte! El sargento resopló, fingiendo que no había pasado nada. Ximena soltó una risa breve y ligera. Lo intentamos otra vez. Un soldado avispado corrió rápidamente a recoger el balón objetivo. Esta vez, lo colocó 5 metros más lejos que antes y en una esquina, en un ángulo mucho más difícil. Era una posición claramente forzada, difícil de acertar para cualquiera. Pero Ximena no dudó. Una vez más, golpeó ligeramente con el empeine. El balón, describiendo una parábola perfecta, voló en una trayectoria impecable y golpeó con fuerza, una vez más, el centro del balón en la esquina. Fue un segundo impacto perfecto, sin el más mínimo margen de error. Un murmullo bajo comenzó a extenderse entre los soldados que los rodeaban. Los hombros de los soldados, que se tapaban la boca para contener la risa, se sacudían ligeramente. La situación se había invertido por completo. El rostro del sargento Ramírez estaba ahora rojo como si le hubieran echado un bote de pintura. Ximena arrastró un tercer balón con la punta del pie, y luego miró directamente a los ojos del sargento, cuyo rostro cambiaba de color. La última. Quedamos en que se disculparía si acertaba, ¿verdad? Con esa tranquila confirmación, el tercer disparo cortó el aire. No era necesario comprobar el resultado. El balón del otro lado rebotó con un sonido alegre y golpeó la valla metálica. Una vez puede ser suerte, 2 veces es una habilidad increíble. Pero 3 impactos perfectos consecutivos eran un terror helado que rompía por completo el espíritu del oponente. Con la boca entreabierta, el sargento Ramírez no pudo decir nada. Docenas de soldados lo miraban de reojo. Era el momento en que había sido completamente ridiculizado por la sargento en ropa deportiva a la que había menospreciado. El frágil orgullo del sargento se desmoronó como un castillo de arena. Ximena se acercó con paso firme al sargento Ramírez, que estaba mudo como una tumba. Aceptaré sus disculpas en otro momento. La voz baja y seca de Ximena penetró en sus oídos. Pero si vuelve a patear a este soldado en la cabeza, la próxima vez no será un balón lo que vuele, sino mi pie. Más que una amenaza, fue la comunicación de un hecho frío. No había ni una gota de agitación o ira. Solo la advertencia firme y serena de alguien que mira a su oponente desde una posición de superioridad absoluta. Ximena pasó junto al sargento petrificado y se acercó a su sobrino. Emilio, vámonos. Ximena salió primero por la puerta de la cancha. Emilio, que estaba aturdido, la siguió apresuradamente. La mirada del sargento Ramírez, observando sus espaldas, brilló como la de una víbora. El sonido de sus dientes rechinando hasta casi romperse la mandíbula resonó en el campo. No se trataba simplemente de haber sido humillado. El hecho de haber sido aplastado por una simple sargento, y además frente a todos sus subordinados, estaba estimulando locamente su mezquino complejo de inferioridad. Al llegar a un lugar sombreado y apartado detrás de uno de los edificios del centro deportivo, Emilio abrió la boca con vacilación. «Tía, ¿qué haces aquí?» Su voz era un susurro, una mezcla de ansiedad y culpa. Ximena se detuvo y sacudió ligeramente el polvo de su chamarra deportiva. Estaba de paso. Una respuesta ligera y despreocupada, como si no fuera gran cosa. Ximena se alejó por completo de la cancha y se recostó en una banca de madera en un sendero solitario. Se llevó a la frente una botella de agua fría que había sacado de una vieja máquina expendedora junto a la banca para refrescarse. Estaba a punto de abrir la tapa para tomar un sorbo cuando el celular en su bolsillo vibró brevemente. El nombre en la pantalla era Sofía, su cuñada. Ximena presionó el botón de llamada y se llevó el teléfono a la oreja. «Hola, Sofía». Al otro lado de la línea, se escuchó la voz cautelosa y vacilante de su cuñada. «Ximena, sé que es fin de semana y estás descansando. ¿No estás ocupada?» «Es que Emilio no me ha contestado las llamadas últimamente. ¿No le habrá pasado algo en la base?» Sofía no tenía idea de que Ximena estaba en el centro deportivo en ese preciso momento. Solo había llamado, preocupada por su único hijo, solo en el ejército.
Ante los ojos de Ximena pasó la imagen de la espalda encorvada de Emilio, siendo golpeado por un viejo balón de fútbol en el suelo de la cancha. Apretó con fuerza la botella de agua que sostenía y carraspeó para aclarar su voz. Está bien, ya sabes cómo es el ejército. Siempre están ocupados de un lado a otro, incluso los fines de semana. Estás sano y bien. No te preocupes por nada. Fue una mentira seca y firme, sin un ápice de temblor, ocultando por completo la humillación que estaba sufriendo su sobrino. Al otro lado de la línea, escuchó el largo suspiro de alivio de su cuñada. Hubo un breve silencio. Sofía continuó con cautela. Ximena, me enteré de que salieron los resultados para el cuerpo de fusileros paracaidistas al que aplicó Emilio. Al final no lo aceptaron. Intentó sonar como si no le importara por teléfono, pero su voz sonaba un poco apagada. Ximena no respondió. El rechazo del cuerpo de fusileros paracaidistas. Ella sabía mejor que nadie cuánto lo deseaba Emilio. Su padre había sido miembro de esa unidad. Siempre presumo de que puedo criarlo bien yo sola, pero en momentos como este, sin su padre, siento que hay tan poco que puedo hacer por él. La voz de su cuñada se fue apagando. Ximena cerró la botella de agua y habló. Sofía, Emilio va a crecer bien. Lo has criado muy bien. Fue una frase corta pero firme. Al otro lado de la línea, escuchó a su cuñada sorber por la nariz. Luego, rápidamente, animó su voz. La próxima vez que vayas a visitar a nuestro Emilio, ¿podrías llevarle algunas de las tortas que preparas? Ya sabes que las que más le gustan son las de su tía, con mucho aguacate. Claro, las prepararé y se las llevaré. Adiós. La llamada terminó con esa breve respuesta. Ximena bajó lentamente la mano que sostenía el teléfono sobre su muslo, y luego, sin decir nada, miró hacia el cielo claro y azul. Su hermano menor, que había muerto salvando a otro sin importarle su propio cuerpo. La pesada vida de su cuñada, que había soportado sola ese vacío mientras criaba a su hijo. Y el rostro firme de su sobrino, que nunca había mostrado su dolor por la pérdida de su padre. Los nudillos de la mano de Ximena que sostenían el teléfono se pusieron blancos. La botella de plástico se arrugó, haciendo un ruido sordo. Mientras tanto, en la vieja oficina de administración ubicada en un rincón del centro deportivo, el sargento primero Pedro Ramírez, cuya reputación había sido destrozada frente a docenas de soldados, respiraba con dificultad y pateaba con fuerza un casillero de metal. Con un estruendo, la puerta del casillero se abolló de forma grotesca. La humillación sufrida frente a sus hombres por una mujer desconocida había paralizado por completo su razón. Jadeando, el sargento agarró bruscamente por el cuello a un soldado subordinado que estaba a su lado. Paralizado. ¿De qué unidad es esa mujer? Revisa los registros de entrada ahora mismo. El soldado, con el cuello agarrado, tartamudeó con voz intimidada. Revisé en el puesto de guardia de la entrada. Mi sargento no entró como militar, sino con un gafete de visitante para personal civil. Al escuchar eso, la mirada del sargento se crispó horriblemente. El hecho de haber sido ridiculizado no por una oficial, sino por una simple empleada civil, fue como echarle gasolina al fuego de su frágil ego. El sargento agarró con violencia un pesado bate de béisbol de aluminio que estaba apoyado en la esquina de un escritorio. Esa mujer todavía está en la base, ¿verdad? Revisa las cámaras de seguridad y encuéntrala ahora mismo. El bate de aluminio, arrastrándose por el suelo, emitió un frío sonido metálico. Hoy la voy a aplastar hasta que no pueda ni recoger sus propios huesos. Con el bate en la mano, el sargento Ramírez, con una mirada asesina, abrió la puerta de la oficina como si fuera a romperla y salió. Detrás de él, un viento siniestro y cortante soplaba desoladoramente. Al día siguiente, por la tarde, en el interior de un gimnasio desierto, sobre el suelo de uretano, una banca de press de banca con el cuero pelado y mancuernas oxidadas yacían esparcidas como monstruosidades. Ni siquiera el ventilador funcionaba correctamente, y el espacio estaba impregnado de un olor a polvo y humedad. En un rincón, Ximena flexionaba los tobillos mientras examinaba meticulosamente el estado del equipo viejo y desgastado. La puerta de metal se abrió con un portazo y entró el sargento Ramírez. Detrás de él, dos de sus subordinados, con rostros tensos y nerviosos, lo seguían a regañadientes. Debido a la humillación sufrida el día anterior frente a numerosos soldados en la cancha de fútbol, los ojos del sargento brillaban con una furia azulada. Parecía que no había podido calmar su ira en toda la noche. Ni siquiera se había afeitado y tenía un aspecto descuidado. El sargento se acercó con paso decidido y se plantó frente a Ximena. Ayer te divertiste mucho, ¿verdad?
entrando a hurtadillas en una unidad ajena y humillando a un sargento frente a sus hombres. Seguro sentiste que el mundo era tuyo. Su voz retumbaba, cargada de instinto asesino. El sargento levantó la barbilla y dio un paso más. ¿De qué unidad eres? No sé si eres una empleada civil o una sargento recién graduada. Pero voy a tener que solicitar una charla muy amable con tu comandante. Parece que no sabes lo temible que es el ejército. El tono inicialmente despectivo se había convertido en una amenaza abierta. Los soldados subordinados a su lado tragaron saliva y retrocedieron lentamente. Era evidente que no querían verse envueltos en la venganza personal de su superior. En medio de esa atmósfera cargada, Ximena permaneció inexpresiva. Tras sacudir ligeramente las muñecas, miró directamente al sargento y habló. Si se disculpa ahora mismo por lo de ayer, lo dejaré pasar tranquilamente. No era ni siquiera una lucha de voluntades. Era una declaración tranquila y seca, como si estuviera sacudiéndose una mota de polvo molesta. Esa fría serenidad rompió el último hilo de razón del sargento. Sacó el bate de béisbol de aluminio que había escondido detrás de su espalda. Era el mismo bate que había cogido de la oficina la noche anterior. La punta plateada del bate brilló fríamente bajo la luz fluorescente. Con un gruñido animal, el bate descendió hacia la cabeza de Ximena, pero no se escuchó ningún golpe sordo. Justo antes de que el bate alcanzara su cabeza, la mano izquierda de Ximena se levantó como un rayo y agarró el mango del bate con precisión. El aluminio vibró en su palma como un grito, pero el bate no descendió ni un centímetro más. Los dedos de Ximena se apretaron lentamente sobre el metal plateado. El sargento tiró del bate con ambas manos, pero no se movió. La mano de Ximena contra las dos manos del sargento. La diferencia de fuerza se hizo cruelmente evidente en ese mismo instante. La mano derecha de Ximena agarró la muñeca del sargento. Al mismo tiempo, su mano izquierda, que sostenía el bate, se torció como una palanca, doblando la articulación del codo del sargento hacia arriba en sentido inverso. En menos de un segundo, la articulación desde el hombro hasta la muñeca fue completamente sometida. Con un estrépito, el corpulento cuerpo del sargento se desplomó al suelo. Cayó de cara sobre la colchoneta de uretano, jadeando de dolor. Ximena presionó ligeramente con la rodilla el espacio entre los omóplatos del sargento caído. Atrapado en una llave articular perfecta que le inmovilizaba el brazo y el hombro torcidos hacia atrás, el sargento solo podía agitar brazos y piernas como una tortuga boca arriba, incapaz de moverse un ápice. El sonido de los huesos crujiendo bajo la rodilla de Ximena llenó el gimnasio. Usted dijo que me daría un entrenamiento de fuerza personalizado en su alojamiento, ¿verdad, sargento? Susurró Ximena, bajo y suave, junto a su oído. El entrenamiento de fuerza se hace así. Con el rostro contorsionado por el dolor y la humillación, el sargento gimió, babeando en el suelo. Los dos soldados subordinados que estaban de pie se quedaron congelados como estatuas. Ante la abrumadora escena de una mujer sometiendo por completo a un hombre corpulento en un solo movimiento, no se atrevieron a intervenir, limitándose a contener la respiración. Ximena retiró lentamente la rodilla y soltó el brazo que tenía torcido. El sargento, liberado, se agarró el brazo y rodó por la colchoneta, exhalando un aliento doloroso. Ximena se sacudió un par de veces el polvo de los pants y se dio la vuelta con calma. No tenía ni una gota de sudor en la frente. Tampoco tenía la respiración agitada. Su rostro estaba tan tranquilo y sereno como el de alguien que se levanta de un banco después de descansar un rato durante un paseo. Era el control absoluto de un depredador de otro nivel, enfrentado a una bestia violenta. Tumbado en el suelo, jadeando, el sargento Ramírez se levantó tambaleándose. Un presentimiento de peligro, más grande e instintivo que la humillación de haber sido sometido por una mujer en ropa deportiva, golpeó su cabeza con fuerza. Era la siniestra intuición de que la mujer que tenía delante podría no ser una simple visitante o una sargento recién graduada. Si esa mujer irrumpía en su oficina de administración, era obvio que el libro de contabilidad de equipos y los registros de transacciones de fondos ilícitos que tenía escondidos en el cajón de su escritorio quedarían al descubierto. El sargento Ramírez lanzó una mirada furiosa a Ximena, y luego, de repente, se dio la vuelta y echó a correr hacia el pasillo. Si huyes, me darás más curiosidad. Ximena lanzó una voz seca hacia el sargento, que huía mostrando su espalda encorvada. Los pasos del que huía eran urgentes y resonaban con fuerza, pero en el andar de Ximena, que lo seguía con calma, se dibujaba una sonrisa helada. El sargento cruzó el pasillo y se lanzó a través de una pesada puerta insonorizada que conducía a la zona de la alberca techada. El interior de la alberca, con un fuerte olor a cloro, tenía el suelo de baldosas completamente mojado. Con la prisa,
Las botas militares del sargento resbalaban peligrosamente sobre las baldosas, produciendo un chirrido agudo. Para frenar la velocidad de Ximena, que lo perseguía, pateó con fuerza un carrito de tablas de natación que estaba en el pasillo. Docenas de tablas y el carrito de metal se volcaron, bloqueando el estrecho pasillo. Pero Ximena, que venía detrás, no redujo la velocidad en lo más mínimo. Saltó con la ligereza del agua fluyendo y superó de un solo brinco los obstáculos esparcidos en desorden. La punta de su pie al aterrizar fue tan ágil y precisa que no salpicó ni una gota de agua. No era un movimiento que un civil en ropa deportiva pudiera hacer. Saliendo por la puerta trasera de la alberca hacia la cancha de tenis exterior, al sargento Ramírez le faltaba el aliento. Su verdadero destino era su oficina de administración, donde se encontraban los documentos de adquisiciones fraudulentas. Tenía que contactar rápidamente a alguien para pedir refuerzos o, al menos, esconder rápidamente los documentos que pudieran incriminarlo. El sargento se precipitó hacia el edificio anexo donde estaba su oficina e intentó cerrar bruscamente desde dentro la pesada puerta de metal. Justo en el instante en que el pesado metal estaba a punto de encajar y cerrar la puerta por completo, con un golpe sordo, la punta del tenis negro de Ximena se incrustó profundamente en el resquicio de la puerta. Con el pie de Ximena firmemente clavado como una cuña, la puerta no se movió. El sargento empujó la puerta con todo su peso hasta que su cara se puso roja, pero no pudo superar la fuerza imponente de Ximena, que resistía como una roca. Finalmente, Ximena empujó la puerta con el hombro. El sargento, perdiendo el equilibrio, cayó torpemente al suelo de la oficina. Cuando intentaba arrastrarse a cuatro patas bajo el escritorio para coger el teléfono, la mano firme de Ximena lo agarró por el cuello. Siendo una simple sargento. ¿Quién te crees que eres para hacerme esto?, gritó el sargento con los dientes apretados mientras era arrastrado por el cuello. Pero su aspecto, jadeando como un animal, era el de un perdedor completamente derrotado. Su energía para huir y su frágil orgullo habían sido pisoteados en el suelo de cemento hacía mucho tiempo. Ximena ignoró sus gritos y echó un vistazo tranquilo al interior de la oficina. A diferencia del equipo deportivo viejo y roto abandonado en la cancha de fútbol, en un rincón de la oficina se apilaban hasta el techo cajas de artículos deportivos de alta gama sin abrir. Sobre el escritorio, un libro de contabilidad de adquisiciones de bienes con un sello rojo no identificado estaba tirado descuidadamente. Era una escena que apestaba a corrupción, donde este viejo centro deportivo se utilizaba como el almacén de sobornos de alguien. Sin embargo, en lugar de revisar el libro de contabilidad de inmediato, Ximena soltó la mano que sostenía el cuello del sargento. Después de echar un vistazo relajado a toda la oficina, se dio la vuelta en silencio. Si quiere volver a escapar la próxima vez, debería entrenar un poco más. Sargento. Ximena se dio la vuelta y salió de la oficina sin dudarlo, dejando atrás al sargento que jadeaba mientras se agarraba el cuello de la camisa arrugada. Al ver su espalda tranquila y fría, un terror atroz y una furia sucia surgieron simultáneamente en los ojos inyectados en sangre del sargento Ramírez. Apenas había salido de la vieja oficina de administración y se dirigía al campo abierto cuando un pesado camión de carga, levantando una densa polvareda, entró por la puerta principal del centro deportivo. En el lateral del camión, se leía en letras grandes, Deportes Azteca, suministro y mantenimiento de equipos. Con un chirrido agudo de frenos, unas 5 o 6 personas bajaron de la caja del camión. A primera vista, parecían trabajadores ordinarios con chalecos, pero sus cuellos gruesos, sus brazos cubiertos de cicatrices y sus miradas feroces revelaban que no eran personal de mantenimiento normal. El sargento Ramírez, que hasta hace un momento huía aterrorizado, apareció sigilosamente detrás de ellos. El sargento señaló con el dedo a Ximena, que estaba de pie en medio del campo. «Es esa mujer. Hay una sargento loca que se ha metido en una unidad ajena a armar jaleo. Denle una lección, rómpanle una pierna y ocúpense de ella». Era la típica cobardía de alguien que se arrastra miserablemente ante los fuertes y se vuelve arrogante cuando tiene la ventaja numérica o la situación a su favor. Dejando atrás al sargento jadeante, los matones de constitución robusta agarraron tubos de acero y grandes llaves inglesas y comenzaron a acercarse lentamente. Incluso frente a ese cerco amenazante, el rostro de Ximena no mostró la más mínima alteración. «El personal de mantenimiento parece bastante fornido», dijo Ximena, estirando ligeramente el cuello. Esa actitud excesivamente relajada irritó profundamente a los matones. «Atrápenla». El hombre más corpulento, a la cabeza del grupo, blandió un tubo de acero y cargó brutalmente. El silbido del tubo al cortar el aire resonó agudamente en el campo. Ximena inclinó el torso hacia atrás de forma casi imperceptible para esquivar el trozo de metal. Al mismo tiempo,
La punta de su tenis negro pateó con fuerza y precisión la parte posterior de la rodilla de la pierna de apoyo del hombre. Perdiendo el equilibrio, Ximena lo agarró por la nuca, le arrebató el tubo de acero que sostenía y lo arrojó al suelo. Con un estrépito, se levantó una nube de polvo. Al ver a uno de los suyos caer tan fácilmente al principio del enfrentamiento, dos matones desconcertados se abalanzaron desde ambos lados, levantando sus llaves inglesas. Ximena hizo girar ligeramente el tubo de acero que había arrebatado. Desvió con suavidad el torpe golpe del hombre de la izquierda con la barra de metal. De inmediato, clavó la punta del tubo profundamente en el plexo solar del hombre de la derecha. Con un gemido corto y doloroso, el hombre de la derecha cayó al suelo, echando espuma por la boca. Ximena no le dio al hombre de la izquierda ni un segundo para recuperar la compostura. El tubo de acero en su mano cortó el aire con la flexibilidad de una serpiente y golpeó con precisión la articulación de la muñeca del hombre. Con un sonido sordo de huesos chocando, el tercer hombre también soltó su arma y rodó por el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, 3 hombres corpulentos fueron neutralizados. Los pasos de los matones restantes, que intentaban cerrar el cerco, se quedaron pegados al suelo de cemento frío. Las herramientas que sostenían en sus manos temblaban. El ímpetu con el que se habían lanzado como bestias, confiando en su superioridad numérica, había desaparecido por completo. Solo el miedo primario hacia el depredador abrumador que tenían delante recorría sus espinas dorsales. Ximena dejó caer el tubo de acero que tenía en la mano. Un sonido metálico y frío resonó en el silencioso campo. Parece que la calidad de sus entregas es bastante deficiente. No solo el equipo está podrido, sino que el personal también es muy mediocre. La broma seca de Ximena flotó en el aire. A pesar de la intensa pelea, no tenía ni una gota de sudor en la frente. Su respiración era tan tranquila y regular como cuando paseaba momentos antes, dejando atrás a los matones que retrocedían, incapaces de atreverse a atacar más. Ximena se acercó con paso firme al tembloroso sargento Ramírez. El sargento estaba de espaldas a la valla metálica de las gradas, temblando como una hoja. Había sacado su arma secreta para vengar la humillación, pero la situación se había hundido en el pantano más terrible y desesperado. La sombra de Ximena, que se había acercado hasta quedar justo delante de él, cubrió su rostro. Completamente acorralado, el sargento se aferró a su última tabla de salvación podrida y gritó desesperadamente. ¿Crees que esto va a terminar así? ¿Sabes quién es el director de bienestar de nuestro ejército? Es un general de división. Un general de división. Tiene 2 estrellas. No es alguien con quien una simple sargento como tú pueda meterse. Al no tener a dónde huir, sacó a relucir el poder más grande que se escondía detrás de él como último escudo. En ese momento, la mirada de Ximena se entrecerró de forma casi imperceptible. Su fría mirada recorrió detenidamente el nombre de la empresa de suministros bordado en el pecho de los uniformes de los matones que gemían en el suelo. La red de tenis hecha jirones, el balón de fútbol desinflado, las pesas oxidadas, y los libros de contabilidad de adquisiciones por valor de miles de millones de pesos que solo cuadraban en el papel y estaban tirados en el escritorio del sargento Ramírez. Y finalmente, los matones disfrazados de la empresa de suministros que ahora yacían en el suelo. Todas esas piezas dispersas se ensamblaron claramente bajo el nombre de director de bienestar. La mirada de Ximena brilló fríamente por un instante, pero su rostro permaneció impasible. ¿Un general de división? 2 estrellas. ¿De verdad? ¡Qué impresionante debe ser! Fue una respuesta ligera, como si no fuera gran cosa. Ximena ya no sentía que valiera la pena tratar con un pez insignificante como el sargento. Ignorándolo por completo mientras él se derrumbaba en el suelo, se dio la vuelta sin dudarlo y se alejó hacia la salida del campo. Mientras la espalda de Ximena desaparecía de la vista, el sargento Ramírez, con las piernas temblorosas, se desplomó. Sus dientes castañeteaban de terror. Con manos temblorosas, rebuscó en el bolsillo de su pantalón y a duras penas sacó su teléfono. Sus dedos, resbaladizos por el sudor, se deslizaron sobre la pantalla. Después de varios tonos largos, se escuchó al otro lado de la línea la voz grave y profunda de un hombre de mediana edad. Mi general, mi general, tenemos un gran problema. Hay una sargento loca aquí en el centro deportivo, y ni siquiera los matones pueden detenerla. Su voz temblorosa se dispersó en el aire. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Hacia la entrada principal del centro deportivo, aún cubierta por una nube de polvo, se deslizó un imponente sedán negro del ejército. En lugar de las placas de matrícula delanteras y traseras, lucía amenazadoramente las estrellas rojas que simbolizan a un general. Era el vehículo oficial del director de bienestar, un general de división de 2 estrellas. El sedán se detuvo suavemente frente a la oficina de administración.
El chófer se apresuró a bajar y abrir la puerta trasera, de la que descendió un hombre de mediana edad, corpulento y de rostro grasiento. Su uniforme impecablemente planchado y su andar arrogante, con la barbilla en alto, anunciaban la llegada de un hombre de poder. En el instante en que bajó del coche, el aire de todo el ruidoso centro deportivo se tensó y se congeló. El sargento Ramírez, que hasta hace un momento estaba desplomado y temblando en un rincón del campo, salió disparado como una bala. Se inclinó ante el director de bienestar, con la espalda doblada casi por la mitad. Mi general, lamento mucho que haya tenido que venir hasta este humilde lugar. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Quién es esa sargento loca de la que hablabas por teléfono? Ante la voz grave y nerviosa del general, el sargento Ramírez levantó la voz, fingiendo ser una víctima. Es esa mujer de ahí. Irrumpió de repente en nuestra unidad y armó un escándalo mientras yo estaba disciplinando legítimamente a mis soldados. Incluso agredió brutalmente a nuestros empleados de mantenimiento que vinieron a reparar las instalaciones. Era una mentira astuta que omitía por completo su propio comportamiento cruel y abusivo. Pero lo que captó la atención del director de bienestar no fue la palabra escándalo. Al oír que los empleados habían resultado heridos, su ceño se frunció con ferocidad. Que los empleados estuvieran heridos significaba que había surgido un problema ruidoso con el proveedor con el que tenía un acuerdo secreto. El general caminó con paso firme, el sonido de sus pesados zapatos resonando. Al final de su mirada se encontraba Ximena, vestida con ropa deportiva gris, de pie en silencio. Los agudos ojos del general la recorrieron de la cabeza a los pies. Un rostro joven sin maquillaje y ropa ligera. En la mente del general, ya había etiquetado a Ximena como una sargento novata e imprudente. ¿Eres tú esa sargento?, dijo el general bruscamente, antes de que Ximena pudiera abrir la boca. ¿Cuál es tu unidad? Nombre y número de serie. Ahora. Era una orden autoritaria, respaldada por la abrumadora superioridad de su rango, diseñada para aplastar a un subordinado. Pero Ximena no se inmutó en lo más mínimo. Al contrario, miró directamente al rostro grasiento del general y respondió con calma. Antes de informarle sobre mi unidad, mi general, ¿ha inspeccionado personalmente el estado del equipo de estas instalaciones? El rostro del general se endureció al instante. Era una pregunta aguda que apuntaba directamente a su punto débil, la corrupción en las adquisiciones. ¿Qué dices? La red de la cancha de tenis exterior está rota. Y los balones de fútbol están pelados y desinflados. Los aparatos de musculación del gimnasio están tan oxidados que no se pueden ni tocar. El presupuesto asignado para la adquisición de equipos no debe haber sido pequeño. Ante la incisiva observación de Ximena, el cuello del general se enrojeció. ¿De dónde demonios ha salido una sargento de pacotilla para atreverse a hacerle preguntas a un general de división? La disciplina militar se ha ido al diablo, gritó el general, señalándola con el dedo. Hoy mismo me pondré en contacto con el comandante de tu unidad y solicitaré la sanción más severa. Prepárate para quitarte el uniforme e ir al calabozo. Era un abuso de poder, un intento de aplastarla por completo con su rango. No se le ocurrió ni por un 1% que la mujer que tenía delante pudiera ser de su mismo rango o superior. Fue su error más fatal y arrogante. Al escuchar esa arrogante amenaza, los ojos de Ximena se hundieron, fríos como el abismo. Pero las comisuras de sus labios se curvaron muy ligeramente hacia arriba. No era resentimiento ni ira, sino la sonrisa helada de un depredador que finalmente ve a su enorme presa, oculta durante tanto tiempo, caer en la trampa por su propio pie. Ximena inclinó ligeramente la cabeza. Entendido, mi general. Después de interpretar a la perfección el papel de una subordinada insignificante y completamente sometida, Ximena retrocedió un paso en silencio. La comisura de sus labios, con la cabeza gacha, estaba ligeramente levantada. El general, creyendo haberla aplastado por completo, soltó una carcajada y se dio la vuelta. Luego, hizo un gesto con la barbilla hacia el servil sargento Ramírez. La conversación secreta entre los dos llegó claramente a los oídos de Ximena. Oye, sargento Ramírez, dijiste que los de mantenimiento resultaron heridos, ¿verdad? Sí, mi general. Esa mujer loca los derribó a todos. Llama al dueño de Deportes Azteca de inmediato. Dile que mantenga la boca cerrada y los lleve discretamente al hospital, sin llamar a la policía ni hacer correr la voz. Diles que nos haremos cargo de los gastos médicos. El general echó un vistazo a su alrededor y bajó la voz. Y dile que en la próxima entrega de material, reduzca la cantidad de los documentos en un 30% más. Total, nadie se va a poner a contar el equipo en este rincón olvidado. ¿Entendido? Sí, lo tendré presente, mi general.
Ximena mantenía la cabeza gacha, mirando fijamente la punta de sus tenis, pero sus dos manos, metidas en los bolsillos, acumulaban una fuerza feroz, listas para arrancar en cualquier momento la estrella podrida que tenía delante. Fue después de que el arrogante sedán negro del director de bienestar abandonara la base levantando una nube de polvo. En un rincón desierto del campo de deportes, en unas viejas gradas de madera, Ximena estaba sentada sola en un banco descolorido, contemplando en silencio la cancha de fútbol vacía. Solo se veía un viejo balón desinflado rodando lentamente, empujado por el viento polvoriento. Únicamente el débil sonido de las órdenes de los soldados a lo lejos rompía el silencio. Ximena se reclinó en el respaldo, mirando distraídamente la punta de sus tenis negros cubiertos de un fino polvo. Detrás de ella, se acercaron unos pasos cautelosos. Subiendo por las escaleras de las gradas, apareció su sobrino Emilio. Su ropa deportiva estaba cubierta de polvo y sus hombros aún estaban tensos. En el rostro de Emilio se mezclaban una profunda preocupación y una abrumadora culpa. Había presenciado cómo su tía se había enfrentado sola a los matones por él y cómo había tenido que inclinar la cabeza miserablemente ante un general de rango muy superior. Emilio se detuvo junto a Ximena y habló con una voz apenas audible. «Tía, por favor, para ya». Ximena se giró para mirar a su sobrino. Emilio apretó con fuerza el borde de su uniforme. «No quiero que te metas en problemas por mi culpa. El ejército es así. Solo tengo que cerrar los ojos y aguantar». Era la pesada responsabilidad de un hijo que había heredado el carácter resiliente de su madre, Sofía, quien lo había criado sola. Era el triste mecanismo de defensa de un niño profundo que había madurado demasiado pronto, evitando a toda costa ser una carga para los demás. ¿Qué harías si mamá se entera de todo esto? Sabes perfectamente lo mal que se sentiría contigo. Los hombros encorvados de Emilio, que miraba al suelo, temblaban ligeramente. Sus puños apretados estaban blancos por la tensión. Ximena se levantó lentamente del viejo banco sin decir nada. Se sacudió el polvo de los pants y se enfrentó a Emilio. Un silencio pesado y solemne se instaló entre ellos. La mirada de Ximena se dirigió más allá del rostro de Emilio, hacia un punto lejano e invisible en el horizonte. «Se lo prometí a tu padre». Fue una frase corta y firme. No se necesitaron más explicaciones ni excusas detalladas. Su hermano, que había sacrificado su vida en un campo de batalla oscuro como la boca de un lobo para salvar a sus hombres. Era suficiente con el pesado juramento que se había hecho a sí misma de proteger a su sobrino, lo único que quedaba en el mundo, en nombre de su padre. Ante esa frase contundente, la cabeza de Emilio se hundió. La punta de su nariz se enrojeció mientras se mordía el labio inferior. La mano firme de Ximena se posó en silencio sobre el hombro de su sobrino, que luchaba desesperadamente por contener las lágrimas. Ximena le dio un par de palmaditas suaves en el hombro sin decir nada. Pero justo después de ese breve gesto cálido, la mirada de Ximena se congeló en un instante. El rostro de la tía cariñosa que consolaba a su sobrino desapareció sin dejar rastro. En su lugar, solo quedaba el rostro frío e implacable de la inspectora, lista para cortar con precisión la yugular del poder corrupto. «Emilio, aguanta solo unos días más». La voz de Ximena era como una cuchilla de hielo afilada. «Tu tía se encargará de esto». Fue una declaración firme, pesada e inquebrantable. Ximena pasó junto a Emilio y se dio la vuelta para marcharse. Mientras bajaba las escaleras de las gradas, ya tenía su teléfono negro en la mano. Marcó un número de marcación rápida con familiaridad y se llevó el teléfono a la oreja. Antes de que el tono sonara por mucho tiempo, la otra persona contestó. «Preparen todo». Una orden corta y afilada cortó el aire. La llamada terminó ahí. Los pasos de Ximena dejaron las gradas y se dirigieron hacia la entrada principal. Al día siguiente por la tarde, en el silencioso campo de deportes, el mismo arrogante sedán negro del ejército se detuvo deslizándose. El director de bienestar había venido en persona para confirmar el castigo de Ximena y aplastarla por completo. A su lado, el sargento Ramírez se pavoneaba con aire triunfante. Ximena, que había sido citada, apareció ante ellos con paso tranquilo. Vestía la misma chamarra cortavientos gris y ligera de ayer. El general, con la barbilla en alto y las manos a la espalda, la miró con desprecio. «Sargento, ya he contactado con el comandante de tu unidad. Prepárate para ir al calabozo por insubordinación y desacato a las órdenes». La voz del general no tenía ni una pizca de piedad. Resumaba la arrogancia de alguien que pretende asfixiar a un subordinado con la inmensidad de su rango. A su lado, el sargento Ramírez sonreía con malicia y añadía. «Te lo dije. Deberías haberte quedado calladita desde el principio».
¿Cómo se atreve una simple sargento a levantar la cabeza ante un general de división? El vulgar escarnio del sargento Ramírez, que había recuperado por completo su confianza escondido detrás del poder, continuó. Pero Ximena escuchó en silencio sus frívolas amenazas sin inmutarse. No había ira ni miedo en su rostro. Cuando las agudas recriminaciones del general y el sargento cesaron, Ximena abrió los labios. ¿Han terminado? Fue una frase muy tranquila y seca. En el momento en que esa breve frase cayó sobre el campo, un silencio extrañamente pesado oprimió el aire. Fue en ese preciso instante. Desde la entrada principal del centro deportivo, comenzaron a resonar una serie de potentes motores. No era solo uno. Varias camionetas negras grandes entraron en fila en el campo, levantando una densa polvareda. En el lateral de los vehículos, estaban impresas en negrita las palabras Inspectoría y Contraloría General, Sedena. Con un chirrido de neumáticos, las puertas de los coches se abrieron al unísono. Docenas de inspectores, impecablemente vestidos con trajes negros, descendieron a una velocidad vertiginosa. El sonido rítmico de sus botas militares llenó por completo el polvoriento campo. Los inspectores se acercaron con paso firme y se formaron en perfecta fila frente a Ximena. A la orden, mi general. Docenas de hombres levantaron la mano al unísono en un saludo solemne. Un saludo abrumador que hizo retumbar el campo vacío. Con ese sonido, el mundo seguro del director de bienestar y del sargento Ramírez se hizo añicos y se derrumbó. El rostro grasiento del general se volvió ceniciento en un instante. Ximena levantó lentamente la mano y bajó la cremallera de su chamarra cortavientos hasta el final. La ligera prenda se deslizó, revelando la guerrera verde oscuro de su uniforme que se ocultaba debajo. En sus hombros, 2 estrellas plateadas, brillando deslumbrantemente, destellaron con ferocidad bajo la luz del sol. General de División Ximena Ríos Cantú, inspectora de la Secretaría de la Defensa Nacional. Una presentación corta y clara, sin adornos. Las pupilas del general, que hasta hace un momento había pisoteado a Ximena como a una sargento insignificante, comenzaron a temblar frenéticamente como si hubiera un terremoto. Su mandíbula castañeteaba, emitiendo un sonido ahogado. Inspectora, general de división, 2 estrellas. Las piernas del director de bienestar flaquearon. El estado del sargento Ramírez era aún más lamentable. Sus rodillas cedieron por completo y se desplomó en el suelo de cemento. Sus labios, pálidos, temblaban. Se dio cuenta tardíamente de que la mujer a la que había acosado con comentarios repugnantes y a la que había enviado matones con tubos de acero no era otra que la inspectora especial de 2 estrellas que supervisaba todo el ejército. Entonces, cuando dije lo del entrenamiento en mi alojamiento, murmuró el sargento, aturdido, antes de ahogarse con sus propias palabras, aplastado por el peso de la horrible frase que él mismo había pronunciado. Ximena pasó junto al sargento Ramírez, que se arrastraba por el suelo como un insecto, y se acercó con paso firme hasta quedar justo delante del congelado director de bienestar. Se enfrentaron con las mismas 2 estrellas en sus hombros, pero la diferencia entre la firmeza de la inspectora y la miseria del inspeccionado era tan grande como el cielo y la tierra. Mi general, ayer me preguntó por mi unidad. ¿Recuerda? Es la Inspectoría General. La fría mirada de Ximena se clavó directamente en los temblorosos ojos del general. Hace un momento dijo que iba a solicitar una sanción. Pues bien, yo también tendré que solicitar una muy severa. Fue una réplica perfecta y gratificante, devolviéndole exactamente las mismas palabras amenazantes que el general le había escupido el día anterior para aplastarla. El general solo movía los labios, incapaz de articular ninguna excusa. Ximena se giró hacia los inspectores formados. Aseguren la oficina de administración, el almacén y los vehículos de estas instalaciones. Confisquen todos los documentos de la oficina del director de bienestar y los contratos de adquisición. Apenas se dio la orden, los inspectores se movieron con rapidez. El tranquilo centro deportivo militar se transformó en un instante en la escena de una redada sombría. El general, dándose cuenta de la situación, gritó con las venas del cuello marcadas. Esto es un claro abuso de poder. Soy un general de división, el director de bienestar. Ximena sacó de su guerrera un documento rígido y se lo arrojó ligeramente al pecho. Inspección especial bajo órdenes directas del secretario. Aquí está la orden de registro e incautación. El centro deportivo se convirtió en el escenario de una fría investigación de la Contraloría. Los inspectores de traje negro se dispersaron rápidamente hacia la oficina de administración y el almacén exterior. El crujido de las pruebas al ser recogidas y el sonido de los obturadores de las cámaras llenaron el silencioso recinto militar. La puerta de un viejo casillero metálico, firmemente cerrada, se abrió.
Contratos de adquisición cubiertos de polvo y libros de inventario de equipos falsificados se derramaron sobre el escritorio. Los movimientos de los inspectores eran rápidos y precisos como los de una máquina. La situación en el almacén exterior también contradecía claramente las cifras de los documentos. La caja de balones de fútbol, que debía contener 100 unidades, no llegaba a 50. La red de tenis rota y las mancuernas oxidadas que Ximena había visto antes también figuraban en los documentos como reemplazadas por modelos nuevos de alta gama el mes anterior. Un inspector que revisaba una pila de documentos se acercó a Ximena. «Mi general, el precio de compra es 3 veces superior al del mercado. Y solo se ha entregado la mitad de la cantidad. El destino del resto del dinero es obvio. Es evidente que los fondos faltantes se han blanqueado a través de cuentas y han subido a los altos mandos». Ximena asintió levemente. Era la imagen que ya se había formado en su mente desde que pisó por primera vez aquellas viejas instalaciones y tocó aquel balón desinflado. Los números y los documentos en el papel confirmaban sus sospechas, convirtiéndolas en pruebas irrefutables. A medida que la investigación se aceleraba, las huellas del sargento Ramírez, ocultas tras los libros de contabilidad falsificados, salieron a la luz. Una empleada civil que observaba la situación desde un rincón de las gradas se acercó lentamente a un inspector. Detrás de ella, también estaba una instructora militar del centro deportivo. Sus manos apretadas estaban blancas por la tensión. La empleada civil se acercó a Ximena y abrió los labios, que había mantenido firmemente cerrados. Yo también escuché las mismas palabras. Incluso lo del alojamiento. La instructora militar que estaba detrás de ella asintió en silencio. Era un testimonio claro e inquebrantable. Significaba que el repugnante acoso sexual que le había dirigido a Ximena en la cancha de fútbol no había sido un error aislado. El sargento Ramírez era un delincuente habitual que durante mucho tiempo había utilizado su rango para acosar a los más débiles. Ximena, que escuchaba en silencio el testimonio, se acercó un paso a la empleada. «Gracias por su valentía». Fue una frase corta y sincera, no solo como inspectora, sino como una expresión de solidaridad de mujer a mujer. Ante esas palabras, la tensión acumulada en los ojos enrojecidos de la empleada se disipó. Las pruebas y los testimonios, sólidos y detallados, los acorralaron por todos lados. El director de bienestar, al borde del abismo, se aflojó bruscamente la corbata y empezó a gritar. «Yo nunca he estado involucrado en la gestión práctica de las adquisiciones de estas instalaciones. No sabía que el equipo estaba en ese estado. Nunca me informaron». Su dedo grueso señaló al sargento Ramírez, que estaba desplomado en el suelo. «Todo esto es obra del sargento Ramírez. Engañó a sus superiores y actuó por su cuenta». Era la típica estrategia de cortar lazos para salvarse. El mismo general que hasta hace un momento se pavoneaba mientras pisoteaba a Ximena, ahora, al ver la cuchilla acercarse, arrojaba a su propio subordinado como primer escudo. Al ver que lo señalaban, la cabeza del sargento Ramírez se giró bruscamente. «Mi general, ¿qué está diciendo? Yo solo seguí sus órdenes al manipular los libros». «Cállate. ¿Cómo te atreves a implicar a tu superior?», gritó el director de bienestar. Los ojos del sargento Ramírez se movieron sin rumbo, perdidos. Fue el momento en que se dio cuenta dolorosamente de que el respaldo en el que más confiaba y al que se aferraba era en realidad una cuerda podrida que lo abandonaría a la primera de cambio. Los ojos del sargento Ramírez, sentado en el suelo, cambiaron. Miró al director de bienestar con una mezcla de miedo y rabia. Con manos temblorosas, sacó su propio teléfono. «¿Cree que no tengo pruebas de que seguí sus órdenes?». El sargento Ramírez giró la pantalla de su teléfono hacia el inspector. En la pantalla, se veían innumerables mensajes de texto intercambiados con el director de bienestar, instrucciones para ajustar las cantidades de las entregas, horarios de cenas con el dueño de la empresa proveedora, cifras con montos específicos. «He guardado un registro de todo lo que me ordenó. Mi general, no pienso cargar con esto yo solo». La sangre desapareció por completo del rostro del director de bienestar. Era el momento en que el subordinado que había desechado le mostraba los dientes y lo mordía. Ximena asintió brevemente a un inspector. El inspector guardó el teléfono del sargento en una bolsa de pruebas, sobre el polvoriento suelo, a la vista de numerosos soldados e inspectores. Continuó la vergonzosa pelea de lodo entre los dos. Ximena, con las manos a la espalda, observaba su lento desmoronamiento con una mirada fría y distante. Se habían reunido todas las pruebas, los registros del teléfono del sargento, la confesión del dueño de la empresa proveedora y el libro de contabilidad secreto original. No quedaba ningún resquicio por el que escapar. «Mi general, hemos obtenido la confesión del dueño de Deportes Azteca.
La voz grave de un inspector resonó con claridad en el silencioso campo. Ha declarado que, por orden directa del director de bienestar, infló los precios de compra más de 3 veces y que la diferencia se le entregaba en efectivo personalmente en la oficina del general a principios de cada mes. También acabamos de incautar el libro de contabilidad secreto original de la empresa, donde se detallan las fechas y las cantidades exactas de las entregas de dinero. Era el momento en que todas las posibles vías de escape se cerraban de forma completa y hermética. El último rastro de color desapareció del rostro grasiento del director de bienestar. Sus labios gruesos temblaron mientras intentaba desesperadamente encontrar una excusa. Esto es una manipulación. ¿Cuándo he recibido yo ese dinero? Esos tipos están tratando de incriminarme para reducir sus propias sentencias. Gritaba al aire con las venas del cuello marcadas. Pero nadie escuchaba sus patéticas excusas. Ximena tomó una orden de arresto de la mano de un inspector. Se plantó en silencio frente al jadeante director de bienestar. Director de bienestar. Queda usted detenido en este momento por los cargos de fraude en adquisiciones militares y abuso de poder. Una sentencia fría y firme como el hielo. Apenas terminó de hablar, 2 corpulentos inspectores que esperaban a ambos lados agarraron bruscamente los brazos del general. Con un frío roce metálico, unas esposas plateadas se cerraron en sus muñecas. Las 2 estrellas en sus hombros, que habían sido su orgullo y su poder absoluto, se arrugaron miserablemente sobre el cuerpo de un prisionero esposado. Frente a él, Ximena, con las mismas estrellas, lo miraba desde arriba con una postura firme e inquebrantable. A su lado, el sargento Ramírez también estaba siendo esposado con las manos a la espalda. El resultado de una combinación de cargos, maltrato cruel a sus subordinados, acoso sexual sistemático y complicidad en el fraude de adquisiciones. El rostro del sargento Ramírez, arrastrado por los inspectores con las rodillas completamente flojas, ya era el de un cadáver. Llévenselos. Con la breve orden de Ximena, el cerebro de la corrupción y su vil secuaz fueron arrojados uno al lado del otro al interior del vehículo de investigación negro. Su arrogante existencia fue borrada por completo tras la puerta de metal firmemente cerrada. Con un rugido de motores, los vehículos de la inspectoría abandonaron el centro deportivo, levantando una nube de polvo. Los soldados observaban cómo los vehículos negros salían por la puerta principal. Nadie hablaba. Solo se miraban unos a otros. Eran los mismos soldados que habían mantenido la cabeza gacha en la cancha de fútbol. Sus espaldas encorvadas comenzaron a enderezarse lentamente. Emilio, de pie en un rincón del campo, miró a su tía. Ximena le asintió una vez. Era una señal de que todo estaba bien. El puño que Emilio había mantenido fuertemente apretado se relajó lentamente. Pasaron varios días. Era una vieja banca bajo la sombra de un gran fresno cerca del puesto de guardia de la base. El sol de la tarde se filtraba a través de las anchas ramas. Ximena, vestida con ropa de civil, estaba sentada en un extremo de la banca. Frente a ella, su sobrino Emilio y su cuñada Sofía estaban sentados uno al lado del otro. El cabello pulcramente peinado de Sofía y su cardigan beige, sencillo pero impecable, llamaban la atención. Sofía poseía la actitud serena propia de alguien que ha sobrellevado la vida con una fortaleza inquebrantable. Su mirada clara se posó en silencio sobre el rostro de Ximena. Ximena, ya me enteré de todo. La voz de Sofía era tranquila, pero sus manos, cuidadosamente juntas sobre su regazo, estaban blancas por la tensión. Siempre insistí en que criaría a Emilio por mi cuenta, sin depender de ti, pero al final, he hecho que te involucres de nuevo. Era una frase que revelaba la profunda disculpa de una cuñada de fuerte independencia. Ximena, en lugar de dar una larga respuesta, se inclinó ligeramente y cubrió suavemente las manos apretadas de Sofía con las suyas. No eran las manos frías de una inspectora, sino el toque cálido y afectuoso de una cuñada. Sofía, somos familia. No digas esas cosas. Una breve respuesta acompañada de una ligera sonrisa. Solo entonces, los hombros tensos de Sofía se relajaron un poco. Sofía abrió con cuidado la cremallera de una bolsa que tenía a su lado. Varios recipientes cuadrados, apilados, fueron saliendo uno a uno sobre la banca. Al abrir las tapas de plástico, un delicioso olor a pan recién hecho se extendió agradablemente bajo el fresno. La última vez que hablamos, te pedí que le trajeras a Emilio las tortas que le gustan. ¿Recuerdas? Como sé que estás muy ocupada y no quería que te esforzaras. Hoy intenté imitar tu receta y se las preparé yo misma, con mucho aguacate, como a él le gustan. La pesada conversación telefónica de hacía unos días, en la que tuvo que cubrir las heridas de su sobrino con una mentira, finalmente encontró su lugar en una comida cálida.
Sofía sirvió agua de Jamaica caliente de un termo en un vaso de papel y se lo acercó a Ximena. Emilio tomó una torta enorme y se la metió en la boca. Sofía, mirando las mejillas redondas de su hijo mientras masticaba hasta llenarse, sacó un pañuelo del bolsillo. Y luego, le secó suavemente el sudor de la frente. Bajo ese toque tierno y familiar, el rostro tenso de Emilio finalmente recuperó la vitalidad de un joven relajado. Observando esa sencilla escena, una suave sonrisa se dibujó en los labios de Ximena, la mirada de fiera, que brillaba fría como el hielo mientras sometía a matones y se enfrentaba a un poder inmenso. Había desaparecido sin dejar rastro. Nuestro Emilio come muy bien. Emilio tragó la torta y dejó los cubiertos. Miró a su tía y luego a su madre. Abrió la boca para hablar, pero la cerró. Después de dudar un momento, dijo en voz baja: «Tía, gracias». Ximena le revolvió el pelo suavemente. «Come más». Emilio sorbió por la nariz una vez y volvió a tomar su torta. Sofía le acercó otra. Pasó una estación, y en una tarde de fin de semana con una brisa clara, el sol deslumbrante se derramaba sobre el amplio campo del Centro Deportivo Militar. El paisaje de la cancha de tenis era completamente diferente al de hacía unas semanas, cuando Ximena la visitó por primera vez. La red blanca que cruzaba el centro de la cancha estaba tensa, sin un solo rasgón. Junto a la silla del juez, había raquetas de tenis nuevas, con marcos lisos y brillantes sin grietas. Al dirigirse hacia la cancha de fútbol rápido, se escuchó un alegre sonido de roce sobre la pista de tartán. Los balones de fútbol que rodaban sobre el césped artificial no tenían el cuero pelado ni estaban desinflados. Eran balones nuevos, con un claro patrón de hexágonos blancos y negros, que rebotaban elásticamente cada vez que los tocaban. El sonido de la gente que corría sobre ellos también había cambiado por completo. El sonido dinámico de los pies al golpear el césped, las voces enérgicas pidiendo pases y llamándose por su nombre, y las risas frescas de los soldados que celebraban un gol llenaban la cancha. En medio de esa multitud animada estaba el soldado Emilio Zapata. Vestido con ropa deportiva polvorienta, jadeaba y reía a carcajadas, abrazado por los hombros a sus compañeros. Mientras se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano, Emilio miró casualmente hacia la valla de la cancha. Sus ojos se abrieron de par en par y, de inmediato, agitó los brazos enérgicamente por encima de su cabeza. «Tía». Al otro lado de la valla, en el sendero, estaba Ximena, vestida con la misma chamarra gris y pants negros. Era el mismo rostro sin maquillaje y la misma ropa sencilla de la primera vez que vino a hurtadillas a este viejo centro deportivo. Pero la mandíbula, antes firmemente apretada, ahora estaba relajada, y en lugar de la mirada fría que escudriñaba los alrededores, había una mirada suave y curvada. Ya no era una intrusa que venía a espiar en secreto una unidad ajena. El gafete de visitante, que le permitía ver la vida cotidiana de su sobrino, colgaba orgullosamente de su cuello. Ximena no entró en la cancha. Hacia su sobrino, que saltaba y agitaba la mano, sacó la mano derecha que tenía en el bolsillo y le devolvió el saludo con ligereza. «Come bien», una frase corta y ligera que se dispersó con el viento. Ximena se dio la vuelta y caminó hacia la entrada principal del centro deportivo. Sus pasos, al pisar la pista de tartán con sus tenis negros, eran ligeros como una pluma. El cálido sol de principios de verano descendía suavemente sobre su espalda erguida. Detrás de ella, el sonido alegre de un balón nuevo siendo pateado y las risas de los soldados se extendían a lo lejos, bajo el cielo despejado.